Este momento y espacio académico tiene la intención de presentarte cómo vas a realizar el párrafo introductorio para la producción escrita final. Esta presentación también está avalada por un ebook que está colocado en módulo 7 como parte de material de apoyo para que lo leas y vayas entresacando las instrucciones de cómo hacer un párrafo introductorio para un ensayo, incluso para una introducción de un trabajo de investigación. Cualquiera, bien sea monografía, bien sea trabajo de grado, bien sea proyecto, pero ahora no, me voy a quedar exclusivamente en la intención de esta clase es enseñarte a hacer un párrafo introductorio. El primer párrafo de un ensayo o de un cuasi ensayo o de una producción final escrita es por lo general la parte más importante de todo el ensayo para que sea perfecto el escrito. Es el abreboca, es el inicio, es la presentación, es la carta que vende, es la idea que enamora. Eso es el primer párrafo, en este caso el párrafo introductorio. Lo que debe haber en el párrafo introductorio que ustedes me van a presentar a mí y que van a desarrollar en esta clase debe tener lo siguiente. Primero debe tener 5 oraciones, entendiéndose oración con mayúscula, bien sea una oración compuesta. Cada oración no debe exceder, en este caso, de 15, 20 palabras. No debería exceder de eso, pero tampoco debe tener menos de 15 palabras. ¿Sí? Mínimo 15, máximo 22 palabras. Cada párrafo, el párrafo introductorio va a tener 5 oraciones bien delimitadas. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer cada oración por separado y al final, cuando estén muy bien redactadas cada oración, y yo se las voy a pedir en un momento determinado, cuando estén bien redactadas cada oración se unen para constituir el párrafo. La primera oración empieza con una oración que capte la atención, una oración gancho. Aquí puede ser una frase emblemática. Recuerda que la introducción nunca debe haber citas textuales. Nunca deben haber citas textuales, ni directas, ni indirectas, ni cortas, ni largas. No deben haber citas textuales. Lo que pueden haber son frases emblemáticas que pueden ser oraciones gancho, aquella oración que atrae, aquella oración que deja al que está leyendo impactado y quiera seguir leyendo. Muchas veces los escritos de los estudiantes, los profesores, saben que está escribiendo bien solamente con la primera oración del ensayo o solamente con la primera oración del producto final escrito. Si esta primera oración no te dice absolutamente nada, el profesor no sigue corrigiendo. Luego tenemos una segunda oración, atrae al lector a la esencia del ensayo. Este sería la oración soporte o conexión con la oración gancho. Y la tercera oración, dile al lector, a la persona que te va a leer, en este caso soy yo, tu profesora, sobre qué trata el ensayo. ¿Cuál es el propósito de tu producción escrita? Y aquí el verbo debe estar en infinitivo, ar, o ir, pero es un verbo en infinitivo. En la cuarta oración, hace el esquema de la estructura del ensayo. Los 2 o 3 aspectos que se van a desarrollar en la producción escrita. Que a partir de esta cuarta oración es que nosotros vamos a realizar el cuadro esquemático de toda la producción escrita. Y la oración 5 incluye una declaración de tesis.
Es un verbo en gerundio. El cómo lo vas a hacer. Yo ahorita les voy a facilitar unos ejemplos ya de estudiantes que salieron excelente en esta producción escrita y que hicieron caso de cada uno de estos aspectos. Es importante, chicos, que sepan seguir instrucciones. Otra cuestión que es importante es establecer un tono apropiado para el ensayo. La manera en que escribes y la voz redactora son parte de lo que impulsa o desanima al lector a leer el artículo. Si el tono al inicio del ensayo es claro, placentero y apropiado para el tema en materia, porque yo les voy a designar qué tema va a ser, del cual va a ser el ensayo, y les voy a designar la tesis que tienen que decir si están a favor o en contra y hacer la producción escrita, hay mayor probabilidad que el lector lo lea en vez de que si es confuso y las oraciones varían mucho entre sí o si no hay concordancia con el tema de antemano, lo deje a un lado. Revisa las oraciones de los ejemplos de ensayos anteriores. Por eso yo te voy a regalar aquí varios párrafos introductorios que han sido excelentes y que se han hecho en mi cátedra, en mi materia, bajo mi supervisión. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense esa oración gancho. Al contrario de la idea popular de que la obesidad infantil es solo problemas de ricos occidentales mimados, la Organización Mundial de la Salud, OMS, informa que en el año 2012 más del 30% de niños en edad preescolar de países en desarrollo están padeciendo sobrepeso u obesidad. Es una oración gancho fascinante. Ya solo con decir todo lo que se dijo allí, ya llama la atención y uno quiere seguir leyendo a ver qué va a decir en este párrafo introductorio. Oración soporte o conexión con la oración gancho. En efecto, miren la importancia de los conectores, de los organizadores de discurso. En efecto, la obesidad infantil es un problema en aumento que cada vez más está afectando a países ricos y pobres de forma similar. La tercera oración es el propósito de la producción escrita. El verbo se coloca en infinitivo. El propósito del ensayo es analizar, aquí es cuando está el verbo en infinitivo, puede ser otro verbo, en este caso se coloca analizar. La actual tendencia en el rango de obesidad infantil a nivel mundial y recomendar, fíjense, otro verbo en infinitivo, iniciativas políticas específicas para combatir este problema en aumento. La cuarta oración hace el esquema de la estructura del ensayo, los 2 o 3 aspectos que se van a desarrollar en la producción escrita. Se dirige a 3 principales problemas de salud mundial, 2 puntos, el aumento de la disposición de comida con altas calorías, miren que ahí no hay verbo, es una frase, la disminución de las actividades físicas, miren que ahí no hay verbo, es una frase, y el incremento de la popularidad de las actividades de ocio sedentaria. Los 3 aspectos no llevan verbo. Y la quinta incluye una declaración de tesis, verbo en gerundio, el cómo lo vas a hacer, analizando los datos de encuesta disponibles, así como lo vas a hacer, el ensayo, en nuestro caso la producción escrita, ayuda a identificar, esto es lo que vas a hacer, analizando, identificar las iniciativas políticas específicas como posibles rutas hacia la reducción de la obesidad infantil. Esto es lo que vas a hacer concreto, preciso y conciso. Otros ejemplos a partir de las producciones escritas realizadas por compañeros que ya vivieron el proceso y se destacaron. Aquí quiero acotar algo, que todo el ensayo debe estar escrito, jóvenes, en tercera persona o de manera impersonal. Se dice, se afirma, se presenta. Vamos a ver el primer ejemplo. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 oraciones. Miren cómo al final queda. La oración gancho, esta persona comienza con una frase emblemática fuera del párrafo. Luego sigue con una oración gancho que tiene unión con
la frase emblemática, luego el propósito, luego cómo se va a presentar y luego cómo lo va a hacer. El conocimiento no puede ser adquirido sin ser internalizado y comprendido desde su origen. Por lo tanto, sin haber pasado por estos procesos, no tendrán relevancia en la mente. El propósito de este ensayo es refutar la falacia de que los avances tecnológicos han sido los principales culpables de la pérdida de concentración y capacidad de comprensión lectora en los niños y jóvenes y cómo los procesos metacognitivos influyen en esto. Se pretende resaltar los siguientes factores: el papel que juegan los padres y maestros en estas realidades y las diversas formas en las que se pudiera conseguir la correcta comprensión de la lectura. Por ende, se quiere demostrar cómo el debido funcionamiento de los procesos metacognitivos no se pierde al leer dispositivos electrónicos si se utiliza la forma correcta de la mano con la educación familiar y el apoyo del sistema educativo. Este es un ejemplo. Leemos otro ejemplo. Piensa que en este caso la frase emblemática está dentro del párrafo. Nunca confíes en alguien que no haya traído un libro consigo. Hoy en día se ha perdido la esencia de leer libros, esto debido a la evolución de la tecnología. El propósito del ensayo es analizar las posibles ventajas de leer un libro en sí e incentivar a la cultura del libro, ya que la misma se ha visto reducida cada vez más al pasar los años. El mismo se dirige, o sea, el ensayo, para no repetir, fíjense ustedes, el mismo se dirige principalmente a presentar el aumento de la lectura en dispositivos móviles, el ocio como incentivo para leer y la disminución de la lectura en los colegios. Hay que tener en cuenta que las personas que suelen leer con regularidad tienden a ser más cultas en comparación a los que no lo hacen, por lo cual, sin importar por cuál medio se lea, lo importante es de dejar de hacerlo. Otro ejemplo, la gente no lee en general si tiene otra cosa con qué distraerse. En la última década, los hábitos de lectura han cambiado paralelamente con la evolución de la tecnología, obteniendo como resultado que los libros en papel pasen a un segundo plano, aumentando así el consumo de lecturas de pantalla. El propósito del ensayo es demostrar y analizar cómo los avances tecnológicos han influenciado en la forma de leer de las personas. De entrada se presentarán los siguientes aspectos: la disminución de la demanda de libros y cómo las lecturas digitales y físicas inciden de manera diferente en la comprensión de texto. Demostrando y analizando la lectura de Carvajosa, se expondrán puntos de vista de los distintos autores que se mencionen en ella para fijar una postura a favor de la lectura en físico. Otro ejemplo: la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Joseph Addison. De aquí que la lectura se tiene que considerar como un hábito y este es un problema que se presenta por la falta de disciplina en los niños y jóvenes del siglo XXI, debido a las innovaciones tecnológicas y todas las fuentes de distracción que ésta genera. El propósito de este ensayo es analizar dos factores que influyen en la comprensión lectora en jóvenes estudiantes y recomendar medidas correctivas para atacar este problema. Se presentará por medio de los siguientes aspectos: cambios en la forma de leer y la falta de disciplina en los jóvenes. En este sentido, la tecnología es la principal distracción o tal vez la falta de interés de parte del estudiante que afecta su comprensión en las lecturas. Fíjense que ya aquí el tema cambia. La anterior era la lectura en textos digitales y no digitales. Aquí es sobre el incentivo. Un incentivo es la bala, una llave, un pequeño objeto con asombroso poder para cambiar una situación. No es impresionante que desde los inicios de la historia los incentivos hayan jugado un papel fundamental en el desarrollo social. En ese sentido, la moral humana y los beneficios económicos han sido los factores de mayor peso cuando las personas se enfrentan a una decisión. A raíz de esto, siempre ha existido una interrogante que divide opiniones: ¿la moral o el dinero?
Fíjense la siguiente oración. El propósito de este ensayo es demostrar que puede haber una coexistencia entre estos dos factores para lograr el bien social. Para cumplir este cometido, o sea, al hacer la producción final escrita, se pretende resaltar los siguientes aspectos: la conceptualización de incentivos y sus tipos, el papel que juegan en la vida cotidiana y cómo se relacionan en el día a día. Analizando diferentes situaciones y conceptos, se pretende justificar por qué la importancia de los incentivos económicos y morales es la misma. Este es otro. Fíjense que este se inserta la frase emblemática que la dice otro autor dentro del texto. Entre profesores de Carolina del Norte, cerca de un 35% de los encuestados afirmó haber sido testigos del engaño de algún tipo. Aun cuando la educación es una profesión basada mucho en la ética y moral, bastantes profesores engañan si tienen incentivo para ello. El propósito de este ensayo es analizar la implementación de incentivos en las escuelas estadounidenses y recomendar políticas públicas que mantengan la ética profesional. Se verán tres aspectos: competitividad de las escuelas públicas, moral ante incentivos financieros y los engaños conseguidos en el sistema educativo estadounidense. Analizando datos de publicaciones y encuestas, el ensayo ayuda a la identificación de políticas económicas que mejoren la economía pública estadounidense. Ahora bien, chicos, esto es para recordar siempre, 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 para recordar siempre, jóvenes. Porque usted puede hacer un ensayo súper excelente y si no recuerda estos detalles que vienen a continuación, nada hizo. Y evidentemente, al no seguir instrucciones, usted no saca la nota que quiere, sino la nota que usted mismo se manejó porque no leyó como debió haber leído y no siguió las instrucciones como las debió haber seguido. Se escribe en tercera persona. Si usted le da por escribir en yo digo, yo opino, ya automáticamente el ensayo no es corregido. Si usted dice nosotros opinamos, nosotros decimos, el ensayo automáticamente no es corregido. Se escribe en tercera persona o impersonal por ser una producción escrita con estilo académico. Cada párrafo debe tener mínimo 9 líneas, máximo 15. Como va a ser mecanografiado, va a ser por, usted me lo va a enviar en documento DOT, Word, no PDF, puede tener máximo 15 líneas, pero si le tocara escribirlo en hoja de folder, en hoja de examen, se pasaría hasta 22 líneas, ¿sí? Pero lo ideal es entre mínimo 9, máximo 15. Cada párrafo debe tener la oración tema u oración principal, u oración tesis u oración principal, oraciones subtemas u oraciones de desarrollo, oración conclusiva o de enlace al siguiente párrafo. No olvidar las referencias al final de su producción escrita, según el estilo APA, enseñado en el aula de clase. Las referencias van al final del escrito. Ahora bien, chicos, a escribir su párrafo introductorio, que debe ser entregado en la próxima clase. Nos vemos en una siguiente entrega. Éxito en su producción escrita.